A los que esperan en ti, Señor, concédeles tu paz y cumple así la palabra de tus profetas. Escúchame, Señor, y atiende a las plegarias de tu pueblo. Hoy nos acompaña en esta Santa Eucaristía el Padre Eudio Medina de su canal Oración del Día. Oramos también en esta Santa Eucaristía por cada una de sus intenciones. Oramos por el descanso eterno de María Luisa Alanís García, María de las Mercedes Dialpa Silva, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por el eterno descanso de Longino Ávila, Justina Salazar y Michael Blanc. Con estas intenciones y las que dejas en los comentarios, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti. muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con toda nuestra fuerza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia. Que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 100 decimos: danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Todos. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales.
Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía a Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo. llénanos de tu luz, Llénanos de tu luz, de tu amor, de tu amor, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para que podamos para que podamos interpretar interpretar tu palabra. tu palabra. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística. Hoy la palabra del Señor y que hemos escuchado está interesante. Vamos a comenzar escudriñando un poco la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vemos en la carta de Pablo a Timoteo digámoslo así, las partes fundamentales de la iglesia en cuanto al ministerio sacerdotal. Habla del obispo y habla de los diáconos. Y dice que el obispo debe ser un hombre irreprochable, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, entre otras cosas. Y el diácono debe ser asimismo respetable, sin doblez, no dados a vinos ni a negocio sucio. Debe conservar la fe revelada con una conciencia totalmente limpia. Fíjense cómo vemos los grados del sacerdocio, el del episcopado y el del diaconado, que solamente existe dentro de la iglesia y de la iglesia católica. Y es bíblico para aquellos que dicen que el episcopado, lo de los obispos es un invento, que lo de los diáconos es un invento, que lo de los curas es un invento de los hombres. Eso es totalmente bíblico y lo vemos en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Lo vemos allí reflejado, como Pablo habla de esta dignidad del obispo, de la dignidad del diácono, que el obispo y los diáconos sean irreprochables. Por eso no cualquiera puede aspirar al cargo de obispo. Dice, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por eso no cualquiera puede aspirar a este cargo, sino que es una llamada de parte de Dios y que confirma a quién, la Santa Madre Iglesia. Es ella quien confirma esta llamada al episcopado y al diaconado, igual que la llamada al orden de los sacerdotes, de los presbíteros, es decir, al presbiterado. Por eso hoy vamos a elevar una oración especial por los ministros de nuestra Santa Madre Iglesia, por el obispo, por los sacerdotes, por los diáconos. De repente no son los mejores, no son los mejores del mundo, pero es lo que Dios ha llamado para ejercer tal función, tal ministerio. Y como dice la primera carta del apóstol San Juan, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Porque somos muy hábiles para ver el pecado de la otra persona, pero cómo nos cuesta ver nuestras propias miserias, cómo nos cuesta ver nuestros propios pecados, cómo nos cuesta ver nuestras propias realidades. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos siempre orar
Dice la primera carta del apóstol San Pablo, las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Y como muchas veces cuesta, ¿no? Cuando esto Pablo escribe a Timoteo, no solamente habla de las mujeres, ¿cuántos hombres también hacen lo mismo? ¿Cuántos hombres son chismosos? Hacen lo mismo, criticar, hablar, pero no oramos. ¿Cómo nos cuesta orar? Tenemos tiempo para criticar al hermano, tenemos tiempo para juzgar a la otra persona, tenemos tiempo para decir, este obispo no sirve para ser obispo, este cura no sirve, este diácono no sirve. La pregunta sería, si no sirve para ti, sirve para Dios. Y a la final, el sacerdocio, el episcopado, el diaconado es una llamada no humana, es una llamada divina, es una llamada que viene de parte de Dios. Y aunque el sacerdote para los hombres no sea el mejor, porque es un pecador, porque tiene sus fallas, sus debilidades, todo lo que pueda tener, sí que es digna para Dios, porque es Dios el que llama. Y Dios vio algo bueno en esa persona y por eso le llama para ejercer tan grande ministerio. Cada uno de nosotros tenemos una llamada. El problema es que muchas veces no sabemos descubrir cuál es la llamada que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces no sabemos cuál es la llamada que Dios tiene para mí. Entonces nos preocupamos más por la llamada del otro que por nuestra propia llamada. Por el otro hay que preocuparnos, sí, pero orando. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración por la otra persona? ¿Cuánto tiempo dedicamos para orar? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos para darle gracias a Dios? Por eso en el canal del Padre Eudy Medina tenemos la oración del día todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días oramos. Todos los días le pedimos perdón al Señor. Todos los días le decimos al Señor, perdona mis faltas, perdona mis infidelidades, perdona mis errores, perdona todas mis miserias. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Antes de criticar al sacerdote, ora por tu sacerdote. Entonces, si no hubieran vocaciones sacerdotales, entonces hoy día ya no hay vocaciones, ya no hay quien haga el bautizo, ya no hay quien haga el funeral, ya no hay quien haga el sacramento del matrimonio. Y entonces, si lo tienen, lo critican. Me recuerdo de una historia, ¿no? Que hablaba de un sacerdote, ¿no? ¿Qué es un sacerdote? Y entonces decía, eso que estaba leyendo, decía, si el sacerdote es joven, para la gente el sacerdote es muy joven. Si el sacerdote es viejo, para la gente el sacerdote es muy viejo. Si el sacerdote habla mucho en la misa, ese cura no da tregua para más nada, sino puro hable y hable y hable y hable. Si el sacerdote solo dice 2 palabras en la misa, ese cura no sabe teología, ese cura no sabe filosofía, ese cura no sabe de nada. Si el sacerdote anda con mujeres, ese cura es un mujeriego. Si el sacerdote anda con hombres, ese cura es del otro lado, se le volteó la canoa. Si el sacerdote anda con niños, entonces dicen que es pedófilo. Si anda con jóvenes, no quiere hablar con más nadie. Si habla con todo el mundo, es muy dado a las risas, es muy dado a la chabacanería. Si no habla con nadie, ese cura es un amargado. Pero eso es lo que Dios ha llamado. Ore por tu sacerdote. En vez de criticarlo, ore por él, para que sea cada día más santo. Y si quieres ser santo, busque en el canal del Padre Umaña Ángel un santo para cada día. Allí tenemos el ejemplo de todos los santos. Todos los días siempre hay un santo distinto. Lea, estudie, escúchelo, para que usted también sea santo. Y dígase a sí mismo cuáles son tus pecados. El pecado mío es el chisme, por ejemplo. Pues contrólela sin hueso. Controle la lengua. Utilícela no para chismear, utilícela para orar. Utilícela para darle gracias a Dios, utilícela para pedirle al Señor perdón por tus pecados, utilícela para decirle al Señor, danos buenos y santos sacerdotes. Dice la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo algo muy bonito, ¿no? ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? Y si lo llevamos nosotros a nuestra vida cotidiana, pudiéramos decir, ¿cómo puede usted darle gracias a Dios si no es capaz de utilizar su lengua para hacer el bien? Para orar, para hablar bien, para pedirle a Dios por la otra persona. ¿Cuánto utilizamos la lengua no para construir, sino para destruir? Y después somos hipócritas. A mí me encanta cuando el Señor le dice a los fariseos, los llama hipócritas, o al hipócrita los llama fariseos, y les dice, raza de víboras, sepulcros blanqueados. El Señor es fuerte, pero me encanta cuando el Señor los llama de esa manera. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos cae
¿Cuántas veces somos hipócritas? ¿Cuántas veces somos fariseos? Pidámosle a Dios en este día la gracia de poder orar por los sacerdotes, de orar por cada sacerdote, especialmente el de nuestra parroquia. El evangelio que hemos escuchado de San Lucas dice que el Señor iba a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Y al llegar a la entrada de la población se encontró con que acababa de enterrar a un muerto, que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, que le acompañaba una gran muchedumbre. Vemos aquí a un Jesús muy humano. Mucha gente tiene la concepción del Dios divino, y está muy bien, ¿sí? Pero no podemos dejar a un lado el Dios humano. Cristo nos muestra su humanidad, se compadece de esta pobre viuda, ¿sí? Que aparte de que se le había muerto su marido, su único hijo también había muerto. Y vemos al Dios humano, ¿por qué? Porque Dios conoce muy bien la ley. Recordemos que en el Antiguo Testamento una mujer que no tuviera marido, es decir, una mujer viuda que se le había muerto el marido y que no tenía hijos, era una mujer desgraciada. Porque una mujer sin un hombre a su lado en el Antiguo Testamento era una mujer desgraciada. El Señor ve a esta pobre viuda que saca a enterrar a su único hijo. Jesús la conocía muy bien, porque nadie le dice al Señor que era viuda. El Señor sabía muy bien quién era. Al llegar a la entrada se encontró que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de una viuda. El Señor sabía muy bien que esta mujer era viuda, se le había muerto el marido y ahora se le muere el hijo. Por eso el Señor se compadece. Esto quiere decir que el Señor siempre, ante nuestras miserias y nuestras debilidades, el Señor va a tener compasión de nosotros. Pero cuando nosotros realmente acudimos a Él, cuando nosotros acudimos realmente al Señor con un corazón puro, con un corazón sincero, cuando nosotros buscamos a Dios, Dios siempre se va a compadecer de nosotros. Vemos en el Evangelio cómo el Señor se compadece, levanta a este joven, lo resucita y se lo entrega a su madre. La gente comenzó a alabar y a glorificar a Dios porque creían que era un gran profeta. El domingo, en la misa del domingo, la lectura del Evangelio, el Señor nos hacía esta pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y otra vez, a la luz de este Evangelio de Lucas, vuelve la misma pregunta: ¿quién es el Señor realmente para nosotros? ¿Es solo un profeta? ¿O es realmente el Dios vivo y verdadero? El Dios que nos ama, el Dios que nos perdona. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Que el Señor también nos levante de esa muerte que nosotros tenemos, muerte espiritual. ¿Cuánta gente está muerta espiritualmente? No reza, no ora, no va a la misa, no hace una obra de caridad, no ayuda al pobre, no ayuda al necesitado. Pidámosle al Señor que nos ayude a levantarnos de esa muerte espiritual y que seamos cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos ahora ante el altar del Señor las ofrendas del pan y del vino. De la ofrenda del pan y del vino colocamos nuestra intención, nuestra vida, todo lo que somos y tenemos delante del Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, y será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones y plegaria de tu pueblo y haz lo que cada uno ofrece en honor. Ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro
Dios. es justo y necesario. Verdad y justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sáname, Señor, lléname de ti, Señor. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Gialer, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente aquellos que han sido colocados en los comentarios. Oramos por María Luisa Alanis García, María de las Mercedes Tiapa Silva, por las benditas almas del purgatorio, Longino Ávila, Justina Salazar, Michael Bryce, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia y no tenían la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hijos de Dios, nos damos la paz. Desde Barinas, Venezuela, la paz sea contigo.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía, por todas las cosas buenas que nos das. Gracias, Señor, por este día, por esta semana. Gracias por las personas que están con nosotros a nuestro alrededor. Gracias por nuestra familia, Señor, que nos ayuda, nos impulsa, nos animan a seguir adelante. Gracias, Señor, por nuestra comunidad, esta comunidad cristiana en la cual nosotros participamos. Gracias, Señor, por todos aquellos que sirven al Señor en la iglesia, por aquellos que sirven en el altar. Gracias, Señor, por todo lo que somos y tenemos. Por eso agradecidos decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Señor Dios, qué valioso es tu amor, y por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Oremos. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. A María nuestra Madre decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.